La Biblia, hermanos, nos habla allí en el capítulo 1, en Josué, hermanos. Ahí en el versículo 1, hermanos, al versículo 4, ahí nos enseña la Biblia, hermanos, qué es lo que le estaba dando como posición, qué es lo que le estaba dando como herencia, hermanos, al pueblo de Israel. No solamente, hermanos, a Josué, sino que esta herencia era para todo el pueblo. Dios lo escogió como líder, hermanos, y le entregó el legado para que dirigiera a su pueblo, hermanos, para que alcanzaran, hermanos, la tierra que Dios le había prometido a Moisés. Mas sin en cambio Moisés no pudo llegar, hermano, a darle al pueblo, hermanos, la tierra prometida. Pero Dios, hermanos, no es corto en sabiduría. Dios no es corto, hermanos, en sus planes. Dios no es corto en su pensamiento. Dios extiende su pensamiento. Y lo que Dios promete, Dios lo va a cumplir en su pueblo. Si Dios nos ha prometido algo en nuestra vida, Dios lo va a cumplir, porque Dios es un Dios de misericordia y de amor y cumple sus planes en nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos enseña lo que Dios, hermanos, le repartió, hermanos, a su pueblo. Hasta dónde, hermanos, mire, le marcó el territorio. Mire, voy nuevamente a leer, hermanos, lo que dice ahí del versículo 1 al versículo 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, mi siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A los hijos de quién? A los hijos de Israel. Yo os he entregado, dice, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los ateos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios, hermanos, sigue firme con sus planes. Murió Moisés, era un gran siervo de Dios, era un hombre de Dios, era un hombre, hermanos, que caminó, hermanos, con el pueblo de Israel por el desierto. Era un gran hombre, hermanos, que fue usado por Dios, donde hubo prodigios, hermanos, donde hubo señales, donde, hermanos, caminó el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel vieron las maravillas del Dios Todopoderoso. Pero aquí nos damos cuenta, hermanos, que Moisés murió. El líder principal, hermanos, que Dios había escogido, murió. Pero como le vuelvo a repetir, Dios no tiene su mano corta para cumplir lo que Dios ha prometido. Lo que Dios prometió, se lo vuelve a repetir. ¿A quién? Se lo vuelve a repetir a quien le dio el legado. ¿Y se lo dio a quién? A Josué. Y a Josué, hermanos, le vuelve a repetir y a señalarle desde dónde es su territorio, a donde Israel iba a gobernar, a donde Israel iba a ser su hogar, porque Dios es un Dios que cumple su palabra. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amados hermanos, si nos damos cuenta, hermanos, que Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, a morir en la cruz del Calvario. Y quizás todos pensaron, hermanos, que todo estaba perdido. Los judíos pensaron que ya habían ganado. El diablo pensó que ya había ganado. Pero déjenme decirle, hermanos, que era un plan trazado de parte de nuestro Dios para que nosotros, hermanos, tuviéramos un legado en esta vida. Por lo tanto, hermanos, nos enseña la Biblia, hermanos, que Dios no ha cortado su mano, sino que su mano poderosa está en su pueblo, hermanos. Sigue en su pueblo, reconoce tu legado. Lo que Dios te ha demandado a ti, Dios lo va a cumplir en tu vida. Quieras o no quieras, lo tenemos que hacer, pero tenemos que doblegar nuestro corazón ante la presencia de Dios. Recuerda esto, que para Dios no hay ningún corazón duro. El ser humano puede ver la dureza de un corazón, pero para Dios, hermanos, no hay nada imposible. Así tú quieras hacer tan duro tu corazón, pero un día Dios quebrantará ese corazón y Dios lo doblegará y harás la obra de nuestro Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Por eso es bueno que a hoy reconozcamos nuestro legado y digamos: Señor, ¿cuál es mi legado? Señor, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer? He reconocido
das herencia. He reconocido que tú pones en nuestras manos el territorio el cual me has dado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros somos como el pueblo de Israel, amados hermanos, porque desde donde Dios nos llamó, hermanos, y nos vino a traer a esta tierra, hermanos, donde fluye leche y miel. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y no crea que es tanto por las posiciones, sino que es porque aquí Dios, hermanos, nos habló a nuestra vida y entregamos nuestra vida, hermanos, a nuestro Dios, a Jesucristo, el único redentor de este mundo, amado hermano. Y hoy entendemos de que Dios, hermanos, nos sigue amando, Dios nos sigue hablando, Dios sigue trabajando en nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos a entregarle nuestro corazón a Dios para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Él está obrando, pero hay veces, hermano, que nos detiene algo para que nosotros, hermanos, sigamos caminando en la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para llegar a este legado, hermanos, Josué tuvo que pasar situaciones en su caminar con Dios. ¿Y saben cuál es eso, hermanos? Lo cual, hermanos, Josué, hermanos, tuvo que pasar, hermanos, para llegar a este momento, hermanos. Porque qué hermoso, hermanos, ha de haber sentido Josué. Josué, ahora tú vas a ser el líder. Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así yo voy a estar contigo. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, iglesia de Cristo, así como estuve con Moisés y con Josué, así yo voy a estar con ustedes. Qué hermoso, hermanos, es cuando Dios, hermanos, nos enseña su palabra y nos dice que Dios está con nosotros. Qué hermoso es, hermanos, cuando uno pasa aquí al frente, hermanos, y te ponen mano para cuando te van a decir: estamos orando por este siervo porque es servidor de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nos dejamos llevar por el Espíritu y decimos: hoy vas a predicar la palabra de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando tú predicas la palabra de Dios, porque has recibido y has entendido el legado que Dios ha puesto en tu vida, que Dios, hermanos, ha hablado en nuestra vida. Así como estuve con Moisés y con Josué, yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios está con nosotros. Problemas en la vida, hermanos, siempre va a haber en esta vida problemas. Josué los tuvo que pasar y los sobrepasó. La Biblia, hermanos, nos enseña allí en Números, en el capítulo 13, del versículo 1 al 33, nos habla de una historia. Nos habla de una historia, hermanos, donde iniciaba, hermanos, vamos a decirlo de esta manera, donde iniciaba el testimonio de quién, de Josué. Donde Josué iba a empezar a ser reconocido, hermanos, ¿por quién? Dios ya lo conocía, Dios ya sabía su capacidad, pero lo único que le faltaba a Josué era demostrar de que estaba dispuesto a trabajar en la obra de nuestro Dios. Dice, hermanos, la Biblia aquí, hermanos, en el capítulo 13, habla, hermanos, de que Moisés, hermanos, guiado por Dios, tuvo que hacer algo, hermanos, lo cual, hermanos, tuvo que tener una misión. Josué, hermanos, tuvo que atender una misión. Y esa misión, hermanos, no solamente era él, sino que era varios, eran 12. Y tenían que ser escogidos ¿por quién? Por Moisés. Porque Dios, hermanos, había hablado a la vida de quién, de Moisés. Y Moisés hizo lo que Dios, hermanos, le había pedido. Y envió, hermanos, a los 12 espías, los envió, hermanos, ¿hacia dónde? Hacia la tierra de Canaán, hermanos. ¿Para qué? Porque Dios les había prometido, hermanos, la tierra donde fluía leche y miel. Amados hermanos, pero Josué y Caleb, hermanos, ¿por qué resaltan estos hombres? Porque la Biblia habla de estos 2 hombres y de los otros 10 hombres, hermanos, que habla la Biblia. La Biblia, hermanos, nos dice, hermanos, de que Josué y Caleb, hermanos, fueron, hermanos, hacia allá, hacia la tierra prometida, hacia Canaán. ¿Por qué tenían que
que ir hacia allá, porque tenían que conquistar la tierra, porque tenían que acabar con lo que había ahí, porque esa tierra se las había dado Dios. Pero ¿por qué Dios permitió de que vieran todo lo que tenían que ver? La Biblia dice, hermanos, de que estos hombres, hermanos, fueron y tenían que entregar un reporte ¿hacia quién? Hacia Moisés, de lo que habían visto en esa tierra y cómo le iban a hacer para poder pasar esa tierra. ¿Cómo es de que iban a conquistar esa tierra? ¿Cuál era su flaqueza de aquellos reinos de aquel entonces? ¿Cómo es que iban a pasar hasta esa tierra? Amados hermanos, dice la Biblia, hermanos, de que ellos empezaron a observar lo que había ahí. Dice la Biblia, hermanos, aquí en el capítulo 13, del versículo 1 al 33, dice la Biblia, hermanos, de que Josué y Caleb, hermanos, empezaron a observar la tierra prometida. Pero era, hermanos, en su observación que estaban viendo, ellos, hermanos, empezaron a ver grandezas. Y al dar el reporte, hermanos, Josué y Caleb, hermanos, de lo bueno que habían dado, la iglesia tiene que saber, hermanos, de que nosotros tenemos que entregar un buen reporte, hermanos. Porque hay un reporte que se da bueno, pero hay un reporte que se da malo. Y Josué y Caleb, hermanos, al ver mirado, hermanos, la tierra prometida, dieron el reporte a Moisés. Y Moisés estaba listo ¿para qué? Para poder, hermanos, escuchar el reporte, hermanos, que había. Miren lo que dice allí en Números capítulo 13, versículo 31. Perdón, del versículo 28 al versículo 31 al 30. Números 13. Mas el pueblo habita en aquella tierra, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná, Amalek, habita el Nehuel y el Ateo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. La Biblia, hermanos, nos da de que entregó un reporte, pero dentro de ese reporte que dio Josué a Moisés, no solamente motivó a Moisés aún viendo, hermanos, de lo que había ahí. La Biblia dice, hermanos, que llevaron pruebas. Josué llevó pruebas. ¿Y cuáles pruebas llevó? Dice la Biblia, hermanos, que las pruebas que llevaron ellos, hermanos, dice que allí en esa tierra, hermanos, había un fruto tremendo. Porque allí habitaban, ¿qué? Personas gigantes. Imagínense el fruto cómo era. Era una ciudad fortificada. Era una ciudad, hermanos, tremenda. Dice la Biblia, hermanos, de que mire que tuvieron que agarrar un palo. Y dice que cortaron un racimo de uva. Imagínense, era el tiempo de la uva. Era el tiempo de la pizca y no la perdimos. Pero Moisés y Caleb piscaron uva. Pero era tan grande, hermanos, el fruto que había ahí, que tuvieron que agarrar un palo y atravesaron el racimo de uva. Y ahí lo llevaban cargando, hermanos, como muestra de prueba de lo que había en la tierra prometida. Y no solamente llevaron uvas, la Biblia dice que llevaron granadas, pero no granadas, hermanos, que hacen explosión, granadas de comer, de fruta. Y no solamente granadas, llevaron higos. ¿Quiénes conocemos los higos?
higos, no hijos. Higos. Es una fruta, es el árbol, hermanos, que por ahí cuando crece allí en el lado de mi casa, no los comemos, ¿verdad? Esos son los higos. Es una fruta. Llevaron 3 clases de fruto, hermanos. ¿A dónde? Como muestra, hermanos, en su informe. Que la ciudad, hermanos, había algo próspero. Pero había algo, hermanos, lo cual también tenía que decir Josué. También mencionó de que eran fuertes, que eran grandes. Pero ¿qué es lo que dijo? Preparémonos. No le importó al haber visto, hermanos, lo que Josué estaba mirando, sino que le importó, hermanos, de que Dios estaba con él. Lo que le importó, hermanos, es de que el Dios que a nosotros le servimos es más grande que lo que hay en esta tierra. Pero los hermanos, hubo un reporte, hermanos, que dio, hermanos, aquellas 8 otras personas que fueron, hermanos, enviados también. Dieron un reporte ellos, hermanos, el cual, hermanos, no es agradable delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Cuál reporte nosotros llevamos como hijos de Dios al haber conocido nuestro legado? ¿Qué reporte, hermanos, estamos dando a nuestro Dios como hijos de Dios? Al haber conocido nuestro legado, al haber, hermanos, aceptado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios, hermanos, como reporte? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Qué es lo que nosotros decimos delante de la presencia de nuestro Dios? Estos otros 10 hombres, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasó? Sí entregaron un reporte, pero el reporte que ellos entregaron fue negativo. Negativo, hermanos, ante la presencia de Dios. Negativo, hermanos, ante el siervo de Dios, Moisés. Negativo, hermanos, ante el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque todos estamos acostumbrados, hermanos, a recibir siempre buenas noticias. Y aquí en esta ocasión se tenía que recibir algo positivo. Algo, hermanos, que dependiera, hermanos, para poder tomar posición de la tierra, hermanos, la cual Dios les había dado. ¿Usted cree que Dios, hermanos, había mentido en haberles dado, hermanos, la tierra? No, sino que el hombre, hermanos, hay veces, hermano, que mira con sus ojos, hermanos, naturales y no pueden mirar la gloria de Dios. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, siempre va a tener a alguien dispuesto. ¿Sabe para qué? Para sacar siempre al pueblo adelante. Alabado sea nuestro Dios. Por eso le digo, amado hermano, hoy, hermanos, ¿qué reporte entregamos a nuestro Dios? Mire la Biblia, hermanos, lo que dice que entregaron estos hombres. Entregaron un mal reporte. Mire lo que dice ahí el versículo 31 al versículo 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Fíjense lo que dijeron: es más fuerte que nosotros. El versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anán, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Mire lo que dice la Biblia, el reporte que entregaron ellos. Mire lo que dijeron ellos, hermano. Unos dijeron: Josué y Caleb, vamos a darle. Trajeron el productivo, trajeron, hermanos, la prueba, un gran racimón de uva, granadas, higos. ¿Qué le dijeron? Hay provisión, Moisés. Así como nosotros escuchamos allá, hermanos,